Hola queridos estudiantes, muy buenos días, les saluda el profesor Juan Carlos. Pues el propósito de hoy día de la clase es lo siguiente: realizamos resúmenes con textos cortos. Pues sí, hoy vamos a aprender a hacer nuestros resúmenes con textos cortos. Entonces, para entender lo que es el resumen, la definición de lo que tiene que ver el resumen, nosotros tenemos un texto acá titulado La diversidad lingüística en el Perú. Ok, vamos a dar lectura a este texto. Ustedes lo tienen en su libro de área. Entonces busquen el índice, el tema, el resumen y lo van a encontrar allí. Entonces vamos con lo siguiente. Una de las riquezas del Perú es la existencia de muchas lenguas y culturas vigentes en su medio y capaces de contribuir al desarrollo del país como totalidad. En cuanto a la selección de lenguas oficiales, el Estado peruano reconoce el castellano, el quechua, el aymara y las otras lenguas nativas de la Amazonía peruana, amparadas en el artículo 48 de la Constitución Política. El Perú es un país multilingüe y pluricultural. No solo se habla español en las zonas andina y amazónica, se hablan además las llamadas lenguas amerindias, lenguas que existían desde antes de la llegada de los conquistadores peninsulares. Ok, queridos estudiantes, con este texto pues vamos a tratar de entender lo que es el resumen. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer primero para tener un resumen correcto, queridos estudiantes? Entonces, lo que yo tengo que hacer es leer en su totalidad el texto, leer el texto completo, ¿ok? Como hemos hecho recién. Pero ¿qué pasaría si yo no leo completamente el texto? Entonces, me voy a desconcentrar. Si no leo correctamente, no voy a poder encontrar la idea central de mi texto. Y es muy importante porque ese es el siguiente paso para realizar un buen resumen. Entonces, lo primero que ustedes deben de hacer es lo siguiente, queridos estudiantes. Uno es leer todo el texto, leer todo el texto en su totalidad, ¿ok? Leer todo el texto en su totalidad. Muy bien, esa es la primera parte para nosotros realizar nuestro resumen. Profesor, pero ya hemos leído. Sí, ya hemos leído la diversidad lingüística en el Perú. Hemos leído todo nuestro texto. Profesor, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, jóvenes, vamos a poner el número 2. El 1 es leer en su totalidad. El 2 pues va a ser encontrar de qué trata el texto. ¿Ok? ¿De qué trata el tema? ¿De qué está hablando el texto? No les estoy preguntando el título, porque el título es muy distinto al tema del texto, pero deben de tener en cuenta que ustedes ya tienen el título, que es la diversidad lingüística en el Perú. Para que ustedes encuentren el tema del texto, deben de hacerse la pregunta: ¿de qué trata el texto? Entonces, ¿de qué trata todo este texto? Entonces va a hablar de las riquezas del Perú, va a hablar entre sus lenguas y sus culturas, ¿correcto? La riqueza que tiene el Perú en lenguas y culturas. Entonces, incluyendo pues también a qué? Incluyendo a las lenguas nativas de la Amazonía, que son muchas, ¿correcto? Entonces, queridos estudiantes, ya tenemos el segundo paso para hacer un buen resumen. Pero vamos a ver qué más debo de hacer en el tercer paso. Uno, ¿cuál es el uno? Leer en totalidad el texto. No se vayan a olvidar que deben de leer en su totalidad el texto. No deben leer parte por parte. Eso que este texto es corto. Este texto es muy corto y lo vamos a hacer, lo vamos a encontrar con mucha más facilidad. ¿Entendido? Dos, es encontrar las ideas principales para luego unirlas, ¿correcto?
¿Qué es lo que voy a hacer? Y he encontrado las ideas principales. 3 es unir las ideas con enlaces. Nosotros debemos de tener en cuenta qué enlaces vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, profesor, pero no hemos encontrado las ideas principales en este texto para poder dar paso a la siguiente. Pues muy bien, usted está muy atento. Vamos a hacer lo siguiente. El segundo paso. Vamos a encontrar las ideas principales. ¿Ok? De todo este texto que conforman un párrafo, va a tener ideas principales. Vamos al primer punto. Encontramos el primer punto. ¿Dónde está el primer punto? Como totalidad. Tenemos el primer punto que dice como totalidad. ¿Entendido? Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente, ver cuál es la idea principal, porque las secundarias ya no van a ser relevantes, ¿correcto? Las secundarias son complementos del texto. Leemos, una de las riquezas del Perú es la existencia de muchas lenguas y culturas, vigentes en su medio y capaces de contribuir al desarrollo del país como totalidad. Entonces, si fuese ustedes y si analizan el texto, lo que va desde la coma, vigentes en su medio, es ya idea secundaria. Por lo tanto, la idea principal sería una de las riquezas del Perú es la existencia de muchas lenguas y culturas. Hasta allí sería mi idea principal. ¿Por qué? Porque está hablando y está respondiendo a la pregunta. ¿A qué pregunta? A la pregunta ¿de qué? ¿De qué? Está respondiendo a la pregunta ¿de qué trata? ¿Correcto? Muy bien. Lo que he subrayado, mi idea principal, está respondiendo a la pregunta ¿de qué trata? Muy bien. Vamos a pintarle bien para que se den cuenta que está respondiendo a mi pregunta, está respondiendo a mi pregunta y definitivamente concuerda con mi idea principal. Muy bien, jóvenes, vamos a encontrar también otra idea principal desde acá ya. En cuanto a la selección de lenguas oficiales, el Estado peruano reconoce el castellano, el quechua, el aymara y las otras lenguas nativas de la Amazonía peruana. Hasta ahí sería otra idea principal. Muy bien, porque está respondiendo a mi tema. Muy bien, entonces vamos a subrayar. En cuanto a la selección de lenguas oficiales, el Estado peruano reconoce el castellano, el quechua, el aymara y las otras lenguas nativas de la Amazonía peruana. Correcto, hasta allí hemos encontrado la idea secundaria, la segunda idea principal. Muy bien, entonces ya tengo dos ideas, como también puedo seguir encontrando de este punto hasta acá otra idea que no sea complementaria, que sea principal. Veamos, el Perú es un país multilingüe y pluricultural. No solo se habla, cuando dice no solo se habla, el español está ya dando un complemento a lo que ya se ha dicho anteriormente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto, queridos estudiantes? Si yo te pregunto, ¿se colocan las ideas complementarias? ¿Sí o no? Sí, profesor, ¿se colocan las ideas complementarias? No está mal. Entonces, vamos a analizar un poquito más, les ayudo. ¿Se colocan las ideas secundarias para hacer nuestro resumen? No, profesor. Muy bien. No, profesor, es correcto. La respuesta es no, profesor. Si no se colocan las ideas principales. Muy bien. ¿Cuál es la idea principal en este siguiente? El Perú es un país multilingüe y pluricultural. Muy bien, profesor, ya hemos encontrado las ideas principales. Tenemos 1, hemos leído completamente el texto. 2,
hemos buscado las ideas principales que ya están subrayadas en el texto. Entonces, profesor, pero aquí utilicé otra técnica. ¿Cuál técnica? Muy bien, es la técnica del subrayado. Han utilizado la técnica del subrayado para poder encontrar las ideas principales. ¿Cuántas ideas principales? 3. Luego voy a unir mis ideas principales, me dicen, con enlaces. Una vez que he unido mis ideas principales con mis enlaces, pues voy a obtener un texto más pequeño y completo. Ojo, pero sin perder la esencia del texto, sin perder su esencia, su tema. ¿Ok? ¿Y cuál es el tema? El tema va a hablar sobre la riqueza lingüística de nuestro Perú, de nuestro país. ¿Entendido? Entonces, si yo quisiera colocar mi texto, entonces voy a mover esto, voy a ponerle un poco más arriba. Vamos a ponerle más arriba acá. En esta parte, el propósito, a ver, ¿se nota? Bueno, ahí. Muy bien. Y voy a tratar de escribir completo. Voy a jalar un poco. Voy a sacar esto, voy a traerlo acá. Voy a tratar de escribir las ideas. Voy a unir las ideas principales para formar un mismo texto, pero sintetizado y corto. ¿Okay? Muy bien, queridos estudiantes, ya tenemos el texto completo y nos quedó de esta manera. Una de las riquezas del Perú es la existencia de muchas lenguas y culturas. Por ello, el Estado reconoce como lenguas oficiales las siguientes: el castellano, el quechua, el aymara y las otras lenguas nativas de la Amazonía peruana. El Perú es multilingüe y pluricultural. Muy bien, entonces el texto nos quedó de esta manera. Si se dan cuenta, en el texto no hemos cambiado completamente la idea central de lo que es el texto, ¿correcto? Entonces, al hacer eso, estamos haciendo un resumen correcto, porque si lo cambiamos de manera contextual, ya no va a ser el resumen, sino va a ser un parafraseo. Correctamente, queridos estudiantes. También, si se darán cuenta, hemos utilizado un enlace, y el enlace es... ¿Cuál es el enlace? Pueden notar, el enlace es por ello. Muy bien, entonces, si nos damos cuenta, en el texto original pues lo que tenemos es que hemos sacado de las ideas principales, hemos unido y hemos utilizado enlaces. ¿Ok? Entonces, para definir lo que es un resumen, el resumen pues es una técnica de estudio que nos va a ayudar a mejorar nuestra comprensión, ¿correcto? Entonces, el resumen, el primer paso es leer todo el texto en su totalidad. El segundo es subrayar las ideas principales. Tercero, unir con los enlaces correspondientes para que nos quede de manera coherente. Y por último, pues es tratar o hacer el texto completo sin que pierda la esencia del texto original. ¿Correcto, queridos estudiantes? Muy bien, ustedes tienen ejercicios en la página 89 de su libro de actividad. Allí encontrarán el texto titulado Machu Picchu. Ustedes siguen los pasos para elaborar un resumen y van a hacer correctamente lo que les piden en las actividades. ¿Correcto? Muy bien, nos vemos la próxima clase. Hasta la próxima, que tengan un buen día.